Muy buenas tardes, aquí desde mi canal, siempre enseñando medicina. Hoy trasladada hacia el bosque nevado. Hemos estado en el bosque sin nieve, hemos estado en la playa, ahora estamos en el bosque nevado para explicar la parte correspondiente de la asignatura 104, que la clase pasada habíamos estudiado. um, Estamos en Medical Record, o sea, en historia clínica. La semana pasada habíamos estudiado ah, mm, qué era una historia clínica, sus partes, todos los documentos que llevaba una historia clínica. Y entonces ahora vamos a seguir con la historia clínica, pero con otro aspecto muy importante. La historia clínica, resumiendo lo que ya sabemos, es un registro completo de los datos clínicos y del historial médico clave de un paciente. Un momentito. Ando sin mouse, así que cualquier dificultad es que ando sin mouse. Repito que la historia clínica es un registro completo de los datos clínicos, el historial completo de un paciente que va a tener tanto el historial médico como datos demográficos, signos vitales, problemas médicos, diagnósticos, medicamentos, el tratamiento, a lo que son las notas de progreso, la fecha de vacunación, las alergias, las imágenes de radiología y los resultados de laboratorio y otras pruebas. Está compuesta de notas médicas hechas por los médicos o por las enfermeras o por los técnicos de laboratorio o cualquier otro miembro del equipo de atención médica de un paciente. Las historias clínicas precisas y completas van a garantizar la documentación sistemática de la historia médica del paciente, el diagnóstico, el tratamiento y la atención. ¿Qué será una nota de progreso? ¿Qué será una nota de progreso o nota de evolución? Una nota de progreso, nota de evolución, son las actualizaciones que se ingresan en la historia clínica de un paciente hospitalizado, documentando cambios clínicos, nueva información, etc. ¿Quién escribe la nota de progreso? La escribe cualquier miembro del equipo de atención médica, o sea, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, dietistas, farmacéuticos clínicos, terapeutas respiratorios. ¿Y para qué sirve la nota de progreso? Sirven para comunicar hallazgos, opiniones y planes entre médicos y otros miembros del equipo de atención médica. Estas notas de progreso se mantienen en un orden cronológico documentando la secuencia de eventos que conducen al estado de salud, al estado actual de salud. La nota de progreso, ahora, cuando ya esto que hablamos era el entorno hospitalizado. Ahora, en el entorno ambulatorio, la nota de progreso tiene como propósito actualizar el registro médico con nueva información cuando el paciente visita la oficina o llama por teléfono, documentando así el estado de salud entre una visita y otra del paciente. Están escritas en una variedad de formatos y detalles. Un formato muy importante de notas de progreso, uno de los más importantes que se usa en la historia clínica, es el formato SOAP, SOAP, donde la nota va a estar organizada, es un acrónimo que va a representar eh, las secciones de Subjective, Objective, Evaluation, que es Assessment, y Plan. O sea, subjetivo, objetivo, evaluación y plan. De ahí SOAP. Bueno, vean esto en inglés para que
Las personas que leen inglés, esto es lo mismo que dije de la nota SWOT anteriormente en español. Resumiendo, el formato SWOT es una manera en que los profesionales médicos proporcionan una documentación clara y concisa de la atención de un paciente. Repito que es una serie ordenada de pasos al enfrentarse con cualquier caso. ¿Y cuál es el orden? Symptoms. Recuerde que en inglés los síntomas que conocemos en español son los subjective symptoms y los signos en español son los objective symptoms. Luego se empieza con los subjective symptoms, después los objective symptoms, después una evaluación de estos subjective and objective symptoms, una evaluación, y por último el plan de tratamiento que se va a poner en base a estos síntomas y signos, a la evaluación que hizo el médico, que no es más que el diagnóstico. En base a este diagnóstico se va a poner un plan de tratamiento. Ese orden, siguiendo estos pasos, es la forma de organizar la información en una nota SWOT. Aquí quizás lo veamos un poco más claro. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se va a escribir? Es subjective data. Subjective data, o sea, es lo que el paciente informa. Information the patient tells you. Subjective data. O sea, el paciente me cuenta lo que siente. Después se le hace el examen físico. Y ese es, y vamos a ver entonces los signos. Y este es el objective data. ¿Cómo se obtiene el objective data? What the physician observes during the examination. O sea, lo que el médico observa en el examen físico. Ya voy por so. Ya, en base a estos síntomas y estos signos, síntomas contados por el paciente y signos encontrados por el médico en el examen físico, en base a esto, el médico hace un assessment, una evaluación, y esta evaluación es assessment is the impression of the patient problem that lead to diagnosis. Este análisis, este assessment que lleva al diagnóstico es la A. Y ya una vez que el médico tiene un diagnóstico, un diagnóstico obtenido del assessment, ya puede poner entonces un plan. El plan no es más que el treatment plan to correct the illness or problem. O sea, el plan de tratamiento para corregir la enfermedad o el problema. B. Esta es la documentación, el formato que tiene la documentación SWOT. Esto es para ver si han entendido. ¿Qué tipo de documentación suministra una serie ordenada de pasos para manejar cualquier caso médico y que los componentes y qué componentes tiene esta documentación? La respuesta es que la documentación es el SWOT documentation, que suministra una serie ordenada de pasos para tratar con cualquier tipo de caso médico, y los componentes son subjective data, objective data, assessment y plan. Vamos a ir antes de seguir adelante, vamos a hacer este ejercicio. Se supone que ustedes estén con su libreta escribiendo las notas de la clase. Entonces, si no tienen la libreta, bueno, con un papelito, pero yo necesito que ustedes hagan esto para saber si han consolidado los conocimientos de la clase pasada de seguir adelante. Por ejemplo, todo el mundo escriba en cada una de las cosas que voy a decir, si es objective, ponen una O, y si es subjective, ponen una S. Headache, dolor de cabeza. ¿Qué será? Subjective symptom or objective symptom. Vomited, subjective or objective. Skin color, o sea, color de la piel, subjective or objective.
Chest pain, dolor en el pecho. Subjective or objective. Pulse. 72 beats per minute. Pulse. Notion. Subjective or objective. Respiration 16 labored. ¿Qué quiere decir esto? Frecuencia respiratoria 16, pero trabajosa. ¿Qué será esto? Objective o subjective. Poco apetito. Objective or subjective. Eso ya es pan comido para ustedes. Estoy segura que todo el mundo dio esta respuesta. Dolor de cabeza subjetivo. Dolor de cabeza es un síntoma subjetivo. Vómito es un síntoma objetivo. Color de la piel es un síntoma objetivo. O sea, un signo. Chest pain, dolor de pecho, un síntoma subjetivo, es un síntoma. Pulse es un síntoma objetivo, o sea, un signo. Náusea, un síntoma. Respiración, un signo. Y poco apetito, un síntoma. Bueno, en los Estados Unidos, las historias clínicas de papel, paper medical record, deben marcarse con la fecha y la hora y escribirse con bolígrafos indelebles, o sea, con tinta, y no usar corrector. Nunca se debe borrar. Y los errores en las historias clínicas se tachan con una sola línea para que lo que está escrito abajo se vea y se debe firmar por el autor. En las historias clínicas automatizadas, digitales, se coloca una firma electrónica. Esto es un ejemplo que ya prácticamente no se usa porque se supone que todas las historias clínicas ya estén automatizadas y las que no estén en vías de automatizarse. ¿Cómo se corregían o cómo se corrigen las historias clínicas en papel? Por ejemplo, esta palabra se escribió mal. La palabra es error, y lo escribieron con una sola R. O sea, esto es un error y hay que rectificarlo. ¿Cómo se corrigen los errores en las historias clínicas de papel? Cuando los errores ocurren, hay que corregirlo inmediatamente. Entonces se traza una línea sobre la información original que está errónea y que debe continuar siendo legible. Y entonces se pasa una línea y se inserta la información correcta arriba o debajo. Aquí le insertamos debajo. Error, cuando R es la correcta. Y entonces, o sea, después insertamos la información correcta arriba, debajo o en un borde. Documentamos por qué la corrección fue hecha. Perdón, por qué, sí, por qué la corrección fue hecha. Bueno, ¿por qué? Por un misspelled, o sea, un error ortográfico. Y además de decir por qué fue el error, vamos a poner la fecha y la hora y las iniciales de la persona que está corrigiendo el error. La persona tiene las iniciales JHC. Y, de ser posible, si hay un testigo, el testigo firma de la corrección del error. Aquí el testigo firmó y sus iniciales son CHJ. Eso es cómo se corrigen los errores de la historia clínica en papel. No jamás se borra este error y se pone error. No. Se tacha, se escribe por qué estoy arreglando, con una fecha, la hora y mi inicial.
Vamos entonces ahora a un tema en las últimas décadas, las historias clínicas automatizadas. Vamos a estudiar lo que es un Electronic Medical Record, EMR, y Electronic Health Record, y EHR. El de arriba, registro médico electrónico, y el de abajo, registro de salud electrónico. Estas palabras se le van a confundir. EMR es registro médico electrónico, o sea, historia clínica electrónica, y EHR, registro de salud, o sea, historia de salud electrónica. Todo esto surge con el advenimiento de la computación. Bien, un registro médico electrónico. Vamos a ver que creo que está interrumpiendo. Mi cara está interrumpiendo la escritura. Un registro médico electrónico, EMR, y un registro de salud electrónico, EHR, se refieren a ambos a la recopilación sistematizada de información de salud del paciente almacenada electrónicamente en un formato digital. Disculpen, ya le dije que no tengo mouse. En un formato digital. Un registro de salud electrónica y un registro médico electrónico varían mucho, aunque muchas personas, sin saber lo que estás diciendo, lo usan indistintamente, pero no son iguales. Una EMR, o sea, una historia clínica electrónica, se refiere a todo lo que encontrará, todo lo que tendrá una historia clínica de papel, como la queja principal, la historia de enfermedad actual, la historia familiar, la historia médica pasada, los diagnósticos, los medicamentos, el tratamiento, la fecha de vacunación, las alergias, todo lo que estudiamos en la clase pasada que lleva una historia clínica. Todito lo que tiene una historia clínica de papel, lo va a tener una historia clínica automatizada, una MR. Los MR son una versión digital de las historias clínicas de papel, de la oficina del médico, con la información del paciente, pero en vez de estar almacenada en un expediente de papel, ahora va a estar en un fichero, va a estar almacenada en una computadora junto con todas las demás historias clínicas que tiene el médico en una oficina. Los registros médicos, la historia médica automatizada, o sea, el EMR, tiene ventajas sobre la historia de papel. Esta lámina es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la historia clínica automatizada, el MR, sobre la historia clínica de papel? Bueno, van a permitir a los médicos lo siguiente: seguir los datos de los pacientes a lo largo del tiempo, o sea, el tracking del paciente, identificar fácilmente qué pacientes deben someterse a las evaluaciones preventivas o a los controles, comprobar cómo le está yendo a los pacientes con ciertos parámetros, como por ejemplo, quiero valorar cómo se está comportando la presión arterial de mis pacientes, cómo se está comportando el nivel de glucosa de mis pacientes, el nivel de vacunación de mis pacientes. O sea, veo
la tendencia de los parámetros lo puedo comparar al tener ya esto, una historia clínica automatizada. Me va a permitir monitorear y mejorar la calidad general de la atención dentro de la oficina. Pero, muy importante lo que le voy a decir, la información de un registro médico electrónico, o sea, de una historia clínica digital, no viaja afuera de la práctica. El EMR se queda en la práctica. De hecho, si el médico quiere consultar su caso con otro médico, tiene que printear estos resultados, la historia clínica, printearla y mandarla por un sobre de papel, y mandarlo por correo a otros especialistas o faxearla. Entonces, en ese sentido, el MR no va a aventajar la historia clínica en papel, porque de todos modos no puede viajar electrónicamente. Ahora, sin embargo, los registros de salud electrónicos, los EHR, hacen todo lo que hacía un MR y más. ¿Por qué? Porque los registros de salud no médico, la palabra que cambia es la del medio. Registro de salud y registro médico. Los registros de salud electrónicos hace todo lo que hacía un registro médico y mucho más. Porque los registros de salud electrónicos se centran en la salud total del paciente, yendo más allá de los datos clínicos estándar recopilados en una historia clínica estándar en el consultorio del médico, sino que va a incluir una visión más amplia de la atención del paciente. Los registros electrónicos de salud están diseñados para llegar más allá de la organización de salud que originalmente recopila y compila la información, o sea, llegar más allá de la oficina médica. Ellos están diseñados para compartir la información con otros proveedores de atención médica, como otros médicos, otros especialistas, como con laboratorios, como con centros radiológicos, por lo que un registro electrónico de salud va a contener información de todos los médicos que participan en la atención del paciente. Los datos de los registros electrónicos de salud, o sea, los EHR, pueden ser creados, administrados y consultados por los médicos y personal autorizado en más de una facility, o sea, en más de una organización de atención médica, en más de una consulta, en un laboratorio, en un centro diagnóstico. Entonces, las ventajas de las o sea, los MR, los sistemas electrónicos médicos, tienen ventajas sobre las historias de papel. Vamos a ver. Es que como no tengo mouse, le di para atrás en vez de para adelante. Sorry. Ya eso lo habíamos dicho. Seguimos. Los sistemas electrónicos los sistemas electrónicos de salud, o sea, el EHR, están diseñados para almacenar datos con precisión y capturar el estado de un paciente a través del tiempo. ¿Qué hace también el EHR? Elimina la necesidad de tener que localizar los antecedentes médicos previos de un paciente y ayuda a asegurar que los datos sean precisos y legibles. Antes de ver un paciente, había que
mandar a buscar la información que se vio con otro médico, o tenía el paciente que traer la información que le dio el médico para que el otro médico lo viera. Ya esto no hace falta. Ahora todo el médico, como apretaron un botón, le sale lo que está, lo que todos los consultas que ha tenido ese médico, ese paciente, con otro médico, con otros médicos, todos los laboratorios que se ha hecho, ya todo está coordinado en un EHR. Entonces elimina la necesidad de tener que localizar los antecedentes médicos previos del paciente. Todo está ahí. Y asegúrate bien que los datos sean precisos y legibles. Ya no es la letra del médico, ahora todo está escrito en una computadora. ¿Qué otra cosa hace EHR? Reduce el riesgo de replicación de datos. Al haber un solo archivo modificable, un solo archivo, cada historia clínica es un archivo, ahora un archivo electrónico, un fichero. Al haber un solo archivo modificable es más fácil de actualizar y disminuye el riesgo de la pérdida de papeles que tan frecuentemente pasan en las historias clínicas. Se extravió tal cosa, se extravió tal documento, porque mucha gente mete la mano en la historia de papel. A veces se caen las hojas. Debido a que la información digital se busca en un solo archivo, los EHR son más eficaces al extraer los datos médicos para examinar las posibles tendencias y los cambios a largo plazo en un paciente. Los estudios poblacionales, o sea, cuando se hacen estudios de salud en las poblaciones, basados en las historias clínicas, son ahora mucho más fáciles de realizar con la utilización generalizada tanto de los EHR como de los EMR. Pero vamos a poner bien clarita las diferencias entre un EHR y un EMR. El EMR, o sea, Electronic Medical Record, y el EHR, Electronic Health Record, registro electrónico de salud, registro electrónico médico, tiene la siguiente diferencia. Un registro electrónico médico es una versión digital de una historia clínica de papel. Un registro electrónico de salud es un registro de la información de salud general del paciente. El registro médico electrónico no está diseñado para ser compartido fuera de la práctica individual, fuera de la oficina donde está la computadora, donde esas historias clínicas están archivadas en archivos digitales. No está diseñado para viajar, para ser compartido fuera de esa práctica. Sin embargo, los registros electrónicos de salud facilitan un intercambio ágil de información actualizada y en tiempo real. Los registros electrónicos médicos, el récord del paciente no viaja afuera de la oficina. El registro electrónico de salud, la información médica, permite que la información se mueva con él, de un lado para otro, de un lugar para otro. El registro electrónico médico son fundamentalmente utilizados por los proveedores nada más que para diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, el registro electrónico de salud le da acceso a los proveedores a herramientas para tomar decisiones, además de diagnóstico y tratamiento, muchas decisiones generales sobre la salud de una persona. Eso se tienen que saber la diferencia entre el registro electrónico médico y el registro electrónico de salud. Aquí es un ejemplo para que vean. Un registro electrónico médico está confinado a una oficina, mientras que un registro electrónico de salud tiene muchas más dependencias. Aquí lo mismo. Esto simboliza un registro electrónico médico y esto simboliza un registro electrónico de salud. Aquí también tienen lo mismo que he dicho. El médico contiene información sobre todos los clínicos involucrados
Son del paciente. Perdón, el médico. Es la versión, es la versión digital de la historia clínica de papel. Solamente accesible a los médicos dentro de esa oficina. Sin embargo, el registro electrónico de salud es asequible a muchas organizaciones para facilitar un cuidado de salud coordinado. Y una ventaja que tiene, otra ventaja que no había dicho, es que los pacientes pueden introducir datos entre su registro electrónico. Por ejemplo, si ellos cambian de dirección, cualquier dato, a través de los portals, los pacientes pueden introducir datos, e inclusive tomar parte, poder verlo inmediatamente que se dé el resultado de un complementario, de un análisis de laboratorio, lo pueden ver y pueden interactuar con los datos dentro del sistema. Por supuesto, no la cosa médica, pero sí pueden interactuar, pueden entrar datos que le piden a los médicos dentro del sistema electrónico de salud. Hay muchos ejemplos de sistemas, una gran competencia. Hay muchos ejemplos del sistema electrónico de salud. Por ejemplo, Athena Health, SCW. No veo esta parte de acá arriba porque tengo algo de la pantalla. EMR, EMS Data, ECW Cario, CureMD, Epic, Acumet. Hay muchos sistemas electrónicos, o sea, el registro electrónico de salud. Y ahora, a continuación, le capturé una serie de pantallas de cuando ustedes estén, como ustedes estén en la oficina médica, depende del sistema electrónico de salud o sistema, generalmente lo que se está usando ya es el sistema electrónico de salud. Muy poca gente tiene un sistema electrónico médico, un registro electrónico médico en la oficina. Ya eso no se usa prácticamente. Eh, cuando ustedes trabajen, van a ver que es lo mismo que vimos en la historia clínica de papel, va a estar en la configuración, en la plantilla del sistema que ustedes tengan. Todos son diferentes, pero en esencia la filosofía es la misma. Por ejemplo, miren las notas de progreso, la historia médica, past medical history, social history, family history, la correspondencia, mensajes que son importantes, la lista de problemas médicos, mantenimiento de salud, los medicamentos recetados, los signos vitales, los datos de laboratorio, las imágenes, inmunología, los rayos X, la electrocardiografía, y así, eh, cada vez que usted pinche aquí, se le va a desplegar otras páginas. Aquí está la información demográfica. Este es otro, me gusta más. Aquí tenemos la fecha de nacimiento, la edad que tiene, el sexo, su teléfono, qué seguro tiene, qué farmacia tiene, las medicinas que toma. Aquí tenemos la historia de la enfermedad actual. Aquí cuenta la historia de la enfermedad actual. Aquí está el ROS, el interrogatorio por aparato. Este paciente es psiquiatría. Dice que el paciente que tiene 41 años, blanco, caucásico, masculino, con una historia de depresión y trastornos bipolares. Ha sido admitido en la Intermountain Recovery en el 16 por periodo de 3 meses. Los síntomas han estado incrementando en los últimos 3 meses, de acuerdo al paciente, y ha tenido episodios no predecibles de agresión. Todo esto lo cuenta la esposa. ¿Qué cosa es esto? Esta es la historia de la enfermedad actual, explicando cómo evolucionó la chief complaint, por lo cual traen al paciente. Y esto es un interrogatorio por aparatos,
destinado a la parte psiquiátrica. El ROS de la parte psiquiátrica. Y así, por supuesto que tiene muchas más páginas este sistema. Este otro, de pediatría, tiene las vacunaciones. Aquí están los apoyos que tiene una niña. Este otro es una hoja donde, perdón, es una sección de una historia clínica automatizada, donde está la historia pasada médica, la past medical history. Y aquí se ve todas las cosas que se le pregunta a una persona de sus enfermedades que ha tenido, la cirugía que ha tenido. Este también está muy bonito, es Cure MD. Aquí viene la lista de pacientes. La lista de pacientes. Aquí están los resultados de los laboratorios, de los procedures. Y las imágenes que son ficheros que usted adjunta a cada historia clínica, a cada registro automatizado. Una placa de cuello, una placa de rodilla, placa de mano, placa de pecho, placa de hombro, placa de hombro. Aquí lo mismo, otra filosofía. El nombre del niñito, el apellido, el nombre, cuando nació. Las consultas que ha tenido. Nació el 5 de enero. Después, la primera consulta fue el 9 de enero para controlar cómo fue el regreso al hogar. Después, 10 días después. Después se tuvo problemas respiratorios. Después vino el chequeo al check-up, al follow por un mes. Al follow por 2 meses. Y aquí se registra todo. E inclusive el papá hizo muchas preguntas y entonces el médico pidió añadir 10 minutos a la consulta. ¿Quién es el current doctor? Dr. Herman. Bien. Entonces, con esto terminamos. Con eso terminamos lo mucho que hay que saber de historia clínica, medical record. Vamos a tener el miércoles un seminario integrador de toda la materia, haciendo énfasis en la parte última de medical record. Y el jueves hay el examen final de la asignatura. Como siempre, nos vemos en el chat y ojalá que les haya gustado esta parte tan importante, porque es el trabajo de ustedes en las consultas. Si les gustaron mis videos, por favor, denme like para que otras personas puedan, y refiéranme, compártanme para que otras personas puedan también aprender con estos videos. Bueno, un placer y un gusto muy grande haberles dado esta clase.